Bueno, amigos y amigas, estamos aquí de vuelta, agradeciéndoles la compañía, que me escuchen y yo recibiendo obviamente los conceptos que ustedes me brindan y que me enriquecen muchísimo a la hora de hablar sobre las cosas que quiero hablar. Estuve hablando sobre el Uruguay de hoy, donde las cosas no están tan mal, vamos a decir la verdad. Vamos a ver el lado positivo de estas cosas. Eh, el doctor Lacalle Pou, como presidente, ha cumplido su ciclo. Eh, Desde el punto de vista intelectual, ha demostrado ser una persona muy capaz. Eh, Tuvo la epidemia del COVID encima y la llevó con gran sabiduría en ese concepto de libertad responsable. Eh, y les tocó bailar desde el principio con la más fea. Y sin embargo, el hombre que yo a veces he criticado eh, ha cumplido con bastante acierto su rol presidencial de liderazgo y ha sabido conjugar una corriente en la sociedad que estaba opuesta a lo que se venía dando en el Uruguay con el Frente Amplio, que no supo renovar sus estructuras ni su liderazgo y que por lo tanto cayó. Eh, el Frente Amplio es un abanico de ideologías y conjuga lo que es la izquierda en este país. Ahora obviamente que una izquierda democrática, no se plantea ninguna otra chance que no sea una izquierda democrática, elegida libremente por el pueblo. Los ideales de antaño han quedado ahí. El cuestionamiento de la propiedad privada, la idea socialista, que en Uruguay no es aplicable. Ya lo decía el Che Guevara cuando vino a visitar el Uruguay en pleno apogeo de la Revolución Cubana. Dijo: el Uruguay no necesita una revolución socialista, porque observó un país civilizado, un país que maneja bien sus equilibrios y un país que no necesita, no hay demasiado abuso, demasiada explotación. Hay un país
por eso decía, con una potencialidad muy grande para ser un país de estatura europea. Si alguna vez me toca jurar la Constitución, lo haría con muy buen gusto, porque la Constitución de la República es un verdadero texto sagrado en este país. Y es muy difícil cuestionar cualquiera de los conceptos que la Constitución de la República establece como máximo ordenamiento jurídico de este país, en su concepción filosófica, en su concepción jurídica, a posteriori, y por lo tanto declara un país libre, con libertad de conciencia, como lo dije yo, sin ninguna declaración apostólica en relación a religión alguna, que legisla bien la expropiación, que mitiga el derecho de propiedad, pero con las salvedades del caso. La Constitución de la República es un verdadero ejemplo, y jurar ser fiel a la Constitución de la República a mí no me costaría nada, porque no hay nada en la Constitución que yo diga es impertinente, equivocado, errático. Pasa que cumplir con todos los preceptos que la Constitución de la República establece es algo que no se ha logrado, ni por asomo. Hablé de un sistema penal ineficiente, hablé que la Constitución habla de rehabilitación y reinserción social, profilaxis del delito y rescate de la humanidad del infractor, pero de eso no hay nada. Hablé de la función social de la propiedad, pero todavía falta avanzar mucho para que la propiedad privada cumpla también una función social, en el sentido de beneficiar el bien común siempre. El bien común está reiteradamente acentuado en la Constitución, el bien común. Entonces vivimos en una sociedad que es básicamente individualista, pero lo cual no está tan mal, porque cada ser humano es único e irrepetible, o sea que no podemos igualarnos de ninguna manera. La sociedad se beneficia de la diversidad y de la pluralidad, y por tanto tenemos que elaborar políticas que reconozcan esa diversidad, esa pluralidad, ese perfil individual, y ayudar a cada quien a conseguir sus metas en la vida,
respetando su individualidad, sin perjuicio de que como vivimos en una sociedad, en una comunidad, estaría muy bien que siempre toda iniciativa individual tenga un beneficio social. Hablé de una educación que debe ser priorizada porque las sociedades avanzadas priorizan la educación de su población como un elemento sine qua non principal del desarrollo. Para eso necesitamos docentes de excelencia, pero que a la vez tengan la retribución que merecen de parte de la sociedad o del Estado. Cuando hablo de docentes de excelencia, hablo de docentes actualizados que siguen estudiando, que no se quedaron en la antigüedad simplemente, que mejoran sus metodologías docentes, que educan en valores a sus estudiantes, dando el ejemplo a ellos, que son un bastión de la sociedad para colmar las deficiencias que se viven a nivel familiar en la educación de los hijos, y por lo tanto, antes de exigir, yo como docente me pongo en el mismo lugar, antes de exigir que el Estado o que la sociedad nos brinde el reconocimiento y la retribución económica que merecemos, tenemos constantemente que autoexigirnos para dar lo mejor de nosotros mismos en el servicio educativo que es estratégico en una sociedad. La educación es principal, se ha señalado muchas veces, pero no podemos medirla como se mide ahora por cuestiones numéricas de aprobación, de deserción, de cosas similares. Tenemos que probarla realmente en conocimiento, en sabiduría. Y por lo tanto, yo propongo aquí un cambio de paradigma. No la aprobación por la aprobación misma de las materias, sino elevar el nivel de exigencia, el nivel educativo, que todos los docentes estén comprometidos en ello, pero dando lo mejor de ellos mismos, para que los estudiantes estén en condiciones de dar más calidad de conocimiento y sabiduría, porque incluí en mis discursos anteriores la esencial importancia que tendría el estudio de los textos sagrados, del mundo, a nivel espiritual, cosa que será una verdadera revolución educativa.
Lo que yo estoy diciendo es una verdadera revolución educativa. Revolución educativa. Que este país la está pidiendo. Una revolución educativa. No solo ciencia, sino vida, sabiduría, inclusión de disciplinas como el yoga, la meditación, que viene de Oriente, y que vemos constantemente los beneficios que provoca en cada uno de nosotros. Una sociedad que pueda vivir en paz, una sociedad donde no haya conflicto, donde el litigio quede reducido al mínimo, donde los abogados tengan menos trabajo y los juzgados menos archivos, porque dentro de una sociedad civilizada todo eso es irrelevante. Una sociedad que pueda vivir en paz, donde nadie dañe al otro, por lo menos intencionalmente, porque sabemos que en la vida se dan situaciones en donde otros tienen expectativas respecto a nosotros que nosotros no podemos cumplir, pero eso no es dañar, eso es simplemente la ley de la vida. Cada cual tiene su historia a desarrollar y su camino a recorrer. Pero donde no haya daño, y vuelvo a repetir, donde podamos reducir la cantidad de delitos y donde los servicios del Estado empiecen a desenvolverse de tal manera que la gente perciba que son de tal nivel que la cuestión de pagar impuestos no sea un tema. Obviamente que no se trata impositivamente de ahogar al emprendedor o al empresario que está recién comenzando. O sea que el Estado tiene que dar cierto espacio a la iniciativa privada, a que se desarrolle el negocio, no ahogarlo desde el principio, pero sí grabar las utilidades suntuosas cuando las hay, con un criterio redistributivo, como se aplica en los países de referencia que yo mencioné. Que nadie tenga demasiado y que todos tengan lo suficiente. De eso se trata. Sin perjuicio de que haya diferencias, claro está, porque hay una diferencia en méritos, virtudes, ánimo de superación, que me parece que debe existir en toda sociedad, y no todos serán capaces de alcanzar lo mismo, pero todos los uruguayos, que somos 3 millones, no existe un problema demográfico, ya lo dije, en el Uruguay. Tenemos que vivir con las necesidades básicas satisfechas. Ese es el mínimo aceptable. Y el Estado lo tiene que garantizar. Un salario mínimo acorde.
Eh, y luego de ese minimum vitae asegurado a la población, que cada cual vuele lo más alto que pueda. Quiero un país que dé importancia al arte. Yo lo viví en Cuba viendo muchas galerías de arte, viendo una sociedad que da importancia a la parte artística. No es casualidad que la salsa cubana sea extraordinaria y que en todas las manifestaciones artísticas también Cuba sea un ejemplo. El arte explota nuestra parte creativa, nuestra parte más humana en el sentido de originalidad. Y quisiera yo un país que también ahora se está dando importancia porque hay bachilleratos artísticos, cosa que antes no había. No quiero decir que todo está mal, hay avances, pero quiero una sociedad que admita que si alguien quiere ser actor, que sea actor, que si alguien quiere ser pintor, que sea pintor, que si alguien quiere ser escultor, sea escultor, que si alguien quiere ser escritor, sea escritor, si alguien quiere ser poeta, sea poeta, y que pueda vivir del arte también. Fuera la teoría de mi hijo el doctor. Ya no necesitamos más doctores. Necesitamos una sociedad enriquecida con seres de otra naturaleza. Y que cada cual pueda desarrollar sus dones, sus talentos innatos para llegar a ser lo que está destinado a ser desde su nacimiento para cumplir su propósito de vida. Estoy siguiendo una línea política novedosa, para mí revolucionaria, dentro de un plano democrático, obviamente. Hablé de un país donde quiero todos los derechos humanos legislados internacionalmente, individuales, sociales, vigentes, y donde todos tengamos una oportunidad en este país de desarrollar nuestra esencia. Y nuestra esencia tarde o temprano se descubre que es en el amor hacia uno mismo, hacia el prójimo, y en el servicio a la comunidad. La superación del egoísmo, cada vez más solidaridad, cada vez mejor vecindad, cada vez mejor convivencia, cada vez menos conflicto, cada vez menos delitos,
cada vez menos cárceles, cada vez menos afrentas a la dignidad humana, cada vez más salud mental, cada vez más bienestar espiritual, cada vez más prosperidad económica. Ese es el espíritu, prosperidad económica también. Y que todos tengamos una chance de vivir, como dije, en un país que sea orgullo de todos. Por acá lo voy dejando hoy, en este momento. El día está precioso, hermoso, pleno verano, y seguiré en comunicación con ustedes. Y acuérdense de que necesito todo el apoyo de ustedes para seguir con mi prédica, para seguir fomentando el debate de ideas, porque no me creo el dueño de la realidad en lo más mínimo, el dueño de la verdad, quiero decir, en lo más mínimo. Y me encantaría el debate con quien sea, en el medio que sea, para alimentar a la sociedad uruguaya del letargo. Y el letargo le llamo a la falta de interpretación, a la falta de inteligencia de las cosas que suceden. Y deseando verdaderamente una sociedad civilizada cada vez más, con menos cosas a lamentar, con mucha más salud mental en su población y abundancia económica para todos en este país. No somos muchos, no es una tarea tan grande. Hay otros países que la tienen mucho más difícil. Nosotros no, está al alcance de nosotros. Un abrazo y muchas gracias.